Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de Agenda 2014, donde conversamos acerca de los temas controvertidos que están en debate a nivel nacional. Hoy día tenemos como invitado a Álvaro Ferrer del Valle, abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Veamos un perfil de nuestro invitado. Soy Álvaro Ferrer del Valle, tengo 36 años, estoy casado hace 10 años. Tengo hasta ahora 4 hijos, todos hombres. Soy abogado, magíster en Derecho, estoy haciendo actualmente mi doctorado. Soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también hace 10 años hago distintos cursos en el área filosófica y también en el área práctica, cursos de argumentación y litigación. Trabajo como abogado, específicamente asesorando en juicios. Y soy miembro del directorio de Comunidad de Justicia, una corporación que se dedica a la defensa de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la familia y el matrimonio, y el derecho a la libertad religiosa. Gracias, Álvaro, por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Eres especialista, sabemos, en temas de argumentación jurídica, en temas de debate público. ¿Cómo llegaste a especializarte en estos temas, Álvaro? Mira, fue hace muchos años, yo era estudiante de Derecho en la Universidad Católica y llegó una invitación a participar como universidad en el primer torneo interuniversitario de debate. Junto a algunos amigos participamos, ganamos, fuimos a Estados Unidos como premio y ahí pude conocer este mundo que era muy profesional, muy serio y bueno, desde esos años me empecé a dedicar. Muy bien, pero además te dedicas a la filosofía del derecho. ¿Cómo fue tu encuentro con la filosofía del derecho? Sí, bueno, también fue, siendo alumno, me tocó ser alumno de don Crescente Donoso Letelier, un gran profesor que me marcó muchísimo. Fui su ayudante algunos años y desde esa época que le agarré el gusto a la filosofía, a todos estos temas. Bueno, y efectivamente los temas de derechos humanos requieren no solo una buena argumentación a nivel del debate público, sino que también una buena fundamentación teórica. Y por eso te hemos invitado para hablar acerca del derecho a la vida. Veamos una nota acerca de nuestro tema. Chile se encuentra entre los 7 países del mundo que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, incluyendo la violación, inviabilidad del feto y la salud de la madre. En la actualidad, se reabre el tema con la presión de la opinión pública, tras el caso de una niña de 11 años que fue violada por su padrastro en reiteradas ocasiones, resultando embarazada, lo que ha motivado a que senadores como Fulvio Rossi manifiesten la necesidad de debatir y de legislar en la materia. El artículo 19, en su inciso segundo, dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional desestimaría cualquier proyecto de ley con relación al aborto por considerarse contrario a lo dispuesto por ley. Por otra parte, el abogado constitucionalista Jaime Couso manifestó que hay normas que pesan más que los argumentos jurídicos, que son la protección a la integridad de todas las personas y a la salud de la mujer que tiene que llevar el embarazo a término. ¿Y usted cree que se debe despenalizar el aborto? ¿Sabe qué es el aborto terapéutico? ¿Está de acuerdo con que la mujer pueda abortar si su hijo viene enfermo o con malformaciones graves? ¿Qué cree usted que se debe hacer en el caso de embarazo por violación? Bueno, Álvaro, como ves, es un tema muy controvertido, un tema que seguramente además ocupará la discusión pública por algún tiempo. Partamos por las cuestiones más fundamentales, Álvaro. ¿Qué entiendes tú por aborto, primero? A ver, en términos bastante directos, el aborto se define como la interrupción del producto de la concepción. Y dentro de esa definición se mezclan dos cosas que son radicalmente distintas. A veces el niño que ha sido concebido por razones puramente naturales, ese embarazo no sigue adelante, ¿cierto? Pero lo que nos convoca hoy día es algo totalmente distinto, en que se interrumpe el embarazo y se da muerte a esa vida
por diversas razones o persiguiendo diversos fines. En este segundo escenario, que es el que nos interesa analizar hoy, entendemos por aborto la muerte directa, provocada de un niño inocente que aún no ha nacido y que está indefenso dentro del vientre de su madre. Bien, o sea, desde ese punto de vista podríamos decir, no toda interrupción del embarazo coincide con un aborto. Así es. Las interrupciones del embarazo naturales, o que se dan por causas naturales, podríamos considerarlos abortos naturales, pero no es propiamente la terminología Exacto. que es relevante desde Exacto. el punto de vista de la discusión Se les puede pública y llamar jurídica, digamos, ¿no? abortos espontáneos también, Claro, pero no es ese el tema que estamos discutiendo hoy, sino que nos referimos específicamente a esta interrupción del embarazo provocada voluntariamente con la intención de dar muerte a ese niño. Muy bien. Me parece que en nuestro país son pocos los que defienden la posibilidad de dar muerte, ¿no es cierto?, de matar al feto antes de nacer sin ninguna justificación. En todo caso, en otros países se habla de un derecho amplio de las mujeres a disponer de su cuerpo, ya que la concepción se produce al interior, ¿no es cierto?, del organismo de las mujeres. Algunos consideran que ellas tendrían derecho a decidir si el embarazo sigue adelante o no. ¿Cómo lo ves tú? Claro, bajo esas premisas se entiende que la mujer, siendo dueña de su cuerpo y considerando que ese niño, ese hijo, no es una persona, sino que sería más bien una parte del cuerpo y por lo tanto se podría disponer de él, bajo esa concepción amplia del aborto libre, las mujeres tendrían el derecho a interrumpir el embarazo porque así están disponiendo de algo que les pertenece, que es su cuerpo, la propiedad que ellas tienen o tendrían sobre su cuerpo. Aquí habría que hacer varias distinciones. Lo primero es que es muy discutible que efectivamente alguien tenga un derecho en ese sentido sobre su propio cuerpo, porque eso plantea una cuestión muy de fondo, si es que realmente la persona es algo distinta de su corporeidad, como este lápiz es distinto de mí, por lo tanto yo puedo tener dominio sobre él y puedo disponer de él de diversas maneras. En el caso de la persona no es así, ¿cierto? Es una unión sustancial entre cuerpo y alma, no podemos establecer esa separación. Y yo agregaría a eso que aun cuando se entendiera que la mujer tiene un derecho sobre su cuerpo o disponer de su corporeidad, en ningún caso eso se podría extender a disponer de otro cuerpo, claro, y de un individuo completamente distinto que se encuentra localizado dentro de ella, pero que no es una parte de ella, sino que es una sustancia independiente. De otra persona, en el fondo. Así es. Bien, entonces lo que estaría de fondo sería más bien esta discusión bastante compleja, filosófica, antropológica, ¿cuándo comienza la persona? Así es. Aquí obviamente las posturas son muy diversas. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Yo sostengo, y no son ideas mías, por cierto, que la persona se inicia con la concepción, desde que se une el gameto masculino con el gameto femenino, el espermio y el óvulo, desde ese instante ya estamos frente a una sustancia distinta de la madre, distinta del padre, que ya posee en sí misma toda su individualidad, incluso desde el punto de vista biológico, el código genético que se genera desde ese instante, nos permite a nosotros tener certeza que desde ese instante se mantiene durante todo el tiempo la misma sustancia, aunque obviamente esa sustancia va cambiando, pero cambiando accidentalmente. Por lo tanto, estamos frente a un individuo de la especie humana que es una sustancia que ya tiene en sí misma todas las características y las potencias propias de la especie humana, que en este caso son el intelecto y la voluntad, las específicamente humanas, ya están ahí presentes, aunque es una cuestión de tiempo, de desarrollo biológico en el tiempo, todavía estas potencias no se pueden ejercer. Luego ya estamos frente a una persona humana que sustancialmente es idéntica a cualquiera de nosotros. Sí. La diferencia está en cuestiones accidentales que no se han desarrollado solo por el tiempo. Sí, algunos señalan que la vida humana o la persona propiamente tal comenzaría un poco más adelante. Por ejemplo, algunos sostienen que es cuando se desarrolla el sistema nervioso central, porque obviamente la vida humana es inviable sin ese sistema. Otros incluso exigen que hayan más órganos formados, incluso las teorías más extremas hablan de que es necesario que este individuo comience a socializar, porque lo propio de las personas es que se relacionen con los demás dentro de una comunidad. ¿Qué opinas sobre estas teorías? ¿Por qué no encontrarle la razón y dar el inicio de la persona en algunos de estos puntos? Te contesto partiendo por un par de ejemplos. Es que no podemos definir nosotros, por ejemplo, una mesa por el color que ésta tiene, ¿ah? Como tampoco podemos definir
la dignidad de la persona por el lugar donde vive o por el auto que maneja. Yo sé que son ejemplos un poco brutos, pero ¿a qué me refiero? Es que nosotros no definimos lo que es una persona en este caso, y en realidad ninguna cosa, solo por sus características accidentales. Por eso que todos esos criterios que tú acabas de nombrar... el mayor o menor desarrollo, exacto, en fin, apuntan a una cuestión accidental, que es el mayor o menor desarrollo del punto de vista corpóreo, de los órganos asociados, el funcionamiento de esos órganos, el ejercicio de las potencias, etcétera, pero son cuestiones accidentales, que de hecho si nosotros no las impedimos, lo normal es que sí, efectivamente se verifiquen en el tiempo. Pero aun cuando no se verificaran en el tiempo por alguna causa, siguen siendo cuestiones accidentales. Por eso que me parece que son criterios completamente arbitrarios para definir que cuando estamos frente a cualquiera de estos eventos en el desarrollo biológico del ser humano, solo entonces estamos frente a una persona. En ese momento, o sea, es tan absurdo como decir que una persona se inicia en su cumpleaños número 21 o 18 o el quinto cumpleaños. Es absurdo. Entonces, solo para ver si te he entendido bien, tu postura sería entonces que las mujeres no podrían disponer, ¿no es cierto?, de esta vida que ha comenzado, ¿no es cierto?, dentro de su cuerpo, porque ya estaríamos frente a una persona, no habría un criterio aceptable que permita distanciar cuándo comienza la persona, sino que el criterio de la concepción sería el criterio más razonable. Así es. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, las madres no podrían disponer de la vida de sus hijos. Ahora, la discusión suele plantearse ahora en otros términos, y es que se ha presentado un proyecto, o más de un proyecto, para despenalizar ciertos casos de aborto. Es lo que se suele denominar el aborto terapéutico, ¿no? Y ahí se suelen mencionar casos como la inviabilidad del feto, o sea que el feto vendría gravemente enfermo y por lo tanto no alcanzaría a desarrollarse como una persona normal. Estarían los casos en los cuales se ve afectada la vida o la integridad de la salud, la salud de la madre, que pondría en riesgo su integridad física, ¿no es cierto?, o psicológica, dicen algunos, al seguir adelante con el embarazo. Y por último, casos muy dramáticos, muy terribles, como podría ser el caso de una violación, ¿no es cierto?, que da lugar a una concepción en la cual obviamente esta madre no ha tenido ninguna participación voluntaria, sino que ha sido violentada. Quiero que veamos qué contestan nuestros amigos del público, ¿no es cierto?, las personas a las cuales le hemos consultado a estas preguntas, ¿no? ¿Qué opinan acerca de estos casos? En algunos casos sí. Hay algunos que yo considero que no deberían estar penados porque las madres pueden tener a los hijos y darles buen pasar y darle un fin trágico como el aborto no se justifica. Yo creo que cada persona debe saber si puede tenerlo o no puede, porque las cosas no es que den una orden y digan usted tiene que hacerlo. Pero solamente en el caso de algún tipo de violación o una cosa así, no que sea decisión de uno obligar y hacerlo, ¿sí? A lo mejor sí, porque sería ayudarle al hijo, porque podría sufrir más adelante. Ahí es difícil, depende todo de la persona. Yo creo que en mi caso yo tengo una chiquita con síndrome de Down. Nunca me dijeron que mi guaguita venía con problemas. En el minuto D me llegó el rechazo, pero igual en el fondo con ayuda la supe superar y ahora mi guagua es mi regalona. Tiene síndrome de Down, tiene 15 años. No estaría de acuerdo. Porque también, como te digo, cada uno tiene su destino y si es así, tiene que nacer así, yo creo, la verdad. No tiene ninguna culpa el hijo que sea de una violación. Hay que quererlo igual como el que tuvo del que amaba. No sé, no podría estar de acuerdo con un embarazo que no fue hecho por un acto de amor. No lo soporto. Tenerlo, quererlo, amarlo, porque al final es su hijo.
Bueno, Álvaro, podemos ver distintas opiniones sobre estos casos difíciles. Me parece que podemos distinguir los casos, ¿no? Hagámonos cargo primero acerca del riesgo de la vida de la madre, que suele ser el argumento más fuerte. ¿Qué opinas cuando una madre corre peligro su vida si es que continúa con el embarazo? ¿Por qué no estaría autorizada a realizar un aborto en esos casos? Bueno, lo primero, aunque no es mi especialidad, pero algo he leído, es muy cuestionable que hoy día, con los avances de la ciencia, efectivamente existan, y sobre todo en términos masivos, situaciones en las cuales el embarazo realmente ponga a la madre en una situación de riesgo vital. Pero aún suponiendo que estas existen, hay que hacer una distinción bien importante. Porque, por una parte, es perfectamente lícito, legalmente y moralmente, perfectamente lícito, que se realicen terapias para poder salvaguardar la vida de la madre, de las cuales se pueda producir como un efecto no querido, no buscado, no intentado, meramente tolerado, algún daño para su hijo o incluso su muerte. Esto es lo que se denomina aborto indirecto, en que el resultado de la muerte del hijo es un efecto que se sigue de alguna terapia que se realizó en la madre para salvar la vida de ella, pero un efecto, insisto, que no se buscó, que no se quiso, que no se intentó directamente, sino que meramente se toleró como algo inevitable porque no había otro medio menos nocivo para intervenir en esa circunstancia. Existía, por lo tanto, obligación de actuar, había una razón suficiente para hacerlo. Entonces, en este caso, perdón, nunca se intenta algo directamente contra la vida del hijo, sino que simplemente se intenta una acción salvadora de la madre o terapéutica respecto de la madre, y esa acción salvadora terapéutica afecta al hijo, pero sin que la madre tampoco lo quiera y sin que eso sea el efecto buscado, ¿no? Así es, el efecto ¿Tú podrías dar un ejemplo de esto? Porque claro, eso era un poco complicado. Por ejemplo, una madre que tiene un cáncer cervicouterino y está embarazada y necesita con urgencia recibir quimioterapia. Esa quimioterapia puede dañar al hijo, eventualmente le puede dar la muerte. Pero no es eso lo que se intenta, no es eso lo que se quiere. No existe otro medio al cual recurrir, es urgente actuar. Y según la legislación vigente en Chile, porque en Chile tenemos una prohibición absoluta del aborto, ¿estos casos no estarían penados? No, no estarían penados. De hecho, no hay discusión que en Chile situaciones como esta, la que estamos hablando del llamado aborto indirecto, en que la muerte es un efecto no querido, no intentado, meramente tolerado, la muerte del hijo, no es un delito. De hecho, el Código Penal establece causales de exculpación, causales de justificación, incluso atenuantes, no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero es muy claro que en Chile no es necesario legislar sobre el aborto terapéutico, porque cuando estamos frente a estos casos, la praxis médica lo sabe muy bien, los tribunales lo saben muy bien, eso no es un delito, eso no es un aborto. En Chile lo que se prohíbe es el llamado aborto malicioso, es decir, o directo, cuando el fin es dar muerte al hijo, a la vida del hijo, por alguna otra razón, pero el fin directo es ese. Muy bien. Otro caso, ¿no es cierto?, distinto es cuando es inviable la vida de esta persona, ¿no?, que ha comenzado en la concepción. Se dice que eso haría sufrir inútilmente a la madre, llegar al final del embarazo y hacerla sufrir por ver morir su hijo después, ¿no? ¿Qué opinas sobre esos casos? Lo primero que hay que decir es que estamos, en el caso del hijo que viene enfermo o con malformaciones graves, en los casos de inviabilidad fetal, estamos frente a una persona, tan persona como cualquiera de nosotros, que está enfermo. Y lo que corresponde ahí es disponer los medios para poder salvaguardar la salud del hijo en la medida que se pueda. Ayudarlo, que es lo que corresponde cuando una persona está enferma. El contrasentido es ver a alguien enfermo y matarlo en razón de su enfermedad. Eso sería el aborto en estos casos, directamente matar al hijo porque viene enfermo. ¿Y no se ve por qué podría ser distinto después de nacer o antes de nacer? Para nada, la reacción no se ve ninguna distinción. De los padres, ¿no? Y de hecho la evidencia disponible muestra que el auténtico sufrimiento de la madre o el mayor sufrimiento de la madre precisamente se provoca cuando ella toma la decisión de matar a su hijo. El famoso síndrome post-aborto, del cual se habla poco, pero es real y existe mucha evidencia. Y está muy documentado. Mucha evidencia al respecto, sí. Muy bien, Álvaro. Vamos al tercer caso, que también suele ser tremendamente dramático y en el cual obviamente, ¿no es cierto?, son las mujeres las afectadas y las que son víctimas.
en los casos de violación, cuando, ¿no es cierto?, alguien ha sido violentada en algo tan íntimo como es la sexualidad y producto de esa violencia se produce la concepción. ¿Qué opinas en esos casos? A ver, son casos efectivamente muy difíciles, muy dramáticos. Yo intento tratarlos con mucho respeto porque efectivamente esas mujeres han sufrido mucho y están en una situación difícil, sin duda. Pero teniendo eso presente, no podemos olvidar lo que ya dijimos, que estamos frente a una persona, su hijo es una persona, tiene los mismos derechos de todos nosotros, y desde ningún punto de vista es razonable pensar que una injusticia se puede solucionar con otra injusticia. Es decir, la madre ha sido víctima de una injusticia, pero de ninguna manera ella va a solucionar eso o va a recuperar lo que ha perdido, provocando ella ahora una injusticia todavía más grave. A eso quiero agregar que el modo en que un niño llega al mundo, el modo en que una nueva vida humana se genera, no determina la inocencia o la culpabilidad de esa misma vida. Es decir, el niño es absolutamente inocente de la injusticia que sufrió su madre. Por eso que ella no va a solucionar esto, no va a mejorarse, todo lo contrario, por lo que recién decíamos respecto del síndrome post-aborto, lo más probable es que ella quede peor. Sí, perdón, intenta solucionar una injusticia por esta vía, matando a su hijo. Sí, ahora, ¿no sería necesario ayudar más a estas madres? Porque a veces, claro, pareciera que la sociedad les pone en una situación muy complicada de sacar adelante a este hijo que le recordará, por ejemplo, esta situación tan traumática, de hacerse cargo, a lo mejor no tiene los medios materiales para hacerlo. ¿No consideras que el Estado o la sociedad debería ayudar más? Absolutamente, y creo que lo razonable sería avanzar en esa línea, ¿no? Existen algunos programas que hoy día se están impulsando, lamentablemente no a nivel del Estado o del gobierno, son más bien iniciativas particulares, iniciativas privadas, como el Proyecto Esperanza, en fin, y otras, que son una verdadera joya. Y yo creo que nos pueden enseñar mucho sobre los medios razonables para apoyar a las mujeres que están en situaciones tan difíciles. Y en este caso, perdón, el tema de la adopción es muy relevante, ¿no? Hay una fundación, la Fundación San José, por ejemplo, hay otras más que en fin, que hacen esta labor tan bonita. Ellos realmente ayudan a las mujeres que están en una situación con problemas, ¿no? Efectivamente, las ayudan durante todo el proceso y en el caso de que las mujeres decían no hacerse ellas cargo del hijo y a veces por razones muy graves, entonces está la posibilidad de que esos niños sean adoptados y sean recibidos con mucho amor en una familia. Ahora, me gustaría, perdón, Marco Antonio, agregar una cosa antes. Cuando las mujeres están en estas situaciones tan difíciles, muchas veces escuchamos que se dice que la ley, la autoridad, el Estado, las pone a ellas en una situación de sufrimiento intolerable y les exige realizar una conducta heroica que consistiría en llevar a término su embarazo, ¿cierto? Y ahí se dice que la ley no debe exigir conductas heroicas. Claro, extraordinarias por lo menos, ¿no? Claro. Ahora, yo ahí haría una distinción. En realidad a la mujer no se le está pidiendo una conducta heroica. Lo que se le prohíbe es que ella realice un acto injusto, como es matar a su hijo. Obviamente que requiere de ella mucho esfuerzo y a propósito de eso conversamos que hay que ayudarla, sin duda. Y el rol de la autoridad en ese sentido es ayudarla a poder llevar a término el embarazo. Y muchas veces además las madres deciden, ¿no es cierto?, no solo terminar debidamente el embarazo o sacar adelante el embarazo, sino que deciden después criar y educar a su hijo. Así es, muy contentas. Hay muchos casos así. Conocemos muchos casos en que del rechazo inicial, la naturaleza en esto es muy sabia, del rechazo inicial finalmente se sigue el aceptar la vida, grande, acoger digamos, la vida y el mayor de los bienes. Claro, ahora obviamente no hay que poner a las mujeres nuevamente en la situación de tener que realizar cosas heroicas, sino que hay que ayudarlas, ¿no es cierto? Así es. Bien, para ir cerrando ya porque nos queda poco tiempo, ¿cómo ves la discusión a nivel nacional, la discusión legislativa? ¿Ves que esto está avanzando? ¿Ves que en realidad los argumentos a favor de la vida son escuchados? ¿O al revés, consideras que estamos propiamente tal en un ambiente donde prima lo que se suele denominar la cultura de la muerte y donde el interés de cada uno autoriza a realizar todo tipo de actos para alcanzar los propósitos buscados? Sí, mira, con total realismo creo que estamos hoy en una situación difícil. Hoy día hay 3 proyectos de ley que ya están presentados en el Parlamento, están en su primer trámite, y es muy probable que el gobierno actual o impulse esos proyectos, les vuelva a poner
movimiento, estos proyectos, o tal vez proponga un proyecto nuevo. De hecho, en su programa de gobierno así se establecía, que se iba a impulsar el aborto. En ese sentido creo que estamos en una situación difícil. Y es cierto lo que dices tú, culturalmente ha avanzado mucho la llamada cultura de la muerte, una cultura bastante materialista, individualista, que no ve en el niño que está por nacer una persona igual a todos los demás. Ahora, sin perjuicio de eso, creo que lo bueno es siempre más que lo malo. Creo que existen muchas personas con auténtico convencimiento sobre la dignidad de la vida, sobre todo la vida inocente, de los niños indefensos en el vientre de su madre, y creo que hay que disponer los medios y coordinar las acciones para poder defender la vida de los desafíos que se nos vienen. Ciertamente se nos vienen, pero estoy optimista que trabajando bien podemos seguir defendiendo la vida. Sí, y sobre todo me imagino que a través de la participación política cada uno podrá ir ayudando en la medida en que al votar, al participar en las instancias que corresponda, vaya escogiendo aquellos candidatos, ¿no es cierto?, que son partidarios de ciertas visiones sobre la vida, sobre los derechos humanos, sobre la protección de los más débiles, versus otros, ¿no es cierto?, que tienen un discurso distinto. Yo creo que en ese sentido todos tenemos responsabilidad, todos podemos participar en el sistema político, ¿no? Así es, con nuestro voto, cuando corresponda, apoyando a aquellos que tienen claridad en estos principios fundamentales del bien común, como el derecho a la vida, pero no solo cuando votamos, sino que también luego exigiéndole a esas autoridades que sean coherentes con lo que han declarado y que defiendan la vida en todas sus instancias, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Has visto casos así de debilidad a propósito de la defensa del lamentablemente derecho a la vida a nivel sí, nacional? Lamentablemente sí. Autoridades que en época de elecciones y campaña dicen una cosa y luego practican otra. Yo creo que en eso nosotros tenemos que ser más exigentes de nuestras autoridades. Tenemos que discernir muy bien a quién escogemos, pero una vez que hemos escogido esas personas tenemos que ser muy exigentes, por medios razonables, muy exigentes y muy claros con ellos, en que nuestro apoyo en gran medida se fundamenta en que ellos sigan defendiendo el bien común en cuestiones tan graves como esta. Sí. También tendrá relevancia la formación y la educación al interior de las familias, ¿no? Porque en una familia donde todos son queridos, donde nadie sobra, donde nadie se considera de alguna manera una carga, bueno, esas familias son el mejor ejemplo para la protección de la vida y para acoger Así es. estos casos difíciles también, Así ¿no? es, bueno, la familia, los padres son los primeros educadores, por cierto que todo parte de ahí, y siempre yo lo digo con un sentido positivo, la vida bien vivida, una vida buena, una vida virtuosa, sobre todo dentro de la familia, yo creo que es el mejor argumento para defender la vida, para ver que la vida vale la pena, que todos tenemos algo que aportar a la sociedad, que no hay nadie que sobre, que cada uno de los niños que están por nacer, además de ser inocentes, etcétera, Y a pesar de que tengan enfermedades, de lo que sea, problemas, son únicos, irrepetibles y son fundamentales para el bien de todos. Yo creo que la vida bien vivida es el mejor argumento. y también es la familia el lugar en el cual las personas que pasan por dificultades, por ejemplo, ¿no?, las mujeres que se enfrentan a estos casos difíciles, que tienen riesgo en su salud por continuar el embarazo, o porque ven que el hijo viene con problemas, o porque han sido violentadas, bueno, serán las familias donde encuentren el apoyo, la ayuda y el refuerzo necesario para superar y es estos donde problemas, naturalmente, ¿no?, todos acudimos cuando tenemos algún tipo de problema y con mayor razón cuando estamos pasando por una situación difícil como esta que estamos conversando. Y en ese sentido, el rol de la autoridad respecto a fortalecer la familia es clave, fundamental para asimismo defender la vida. Si la autoridad no protege a la familia, no fortalece a la familia disponiendo los medios, sobre todo a través de la ley, la descomposición, la disolución de la familia deja a muchas personas en una situación de indefensión, de desesperación, que de algún modo genera un contexto en el cual tomar una decisión errada se hace más fácil. Al revés, cuando hay una familia fuerte que con cariño acoge al que está sufriendo, al que está en problemas, ese apoyo es fundamental para poder salir adelante en situaciones difíciles. Bueno, muy bien, Álvaro, te agradecemos tu participación en este Encantado programa. Gracias nuevamente. Y dejamos a nuestros amigos invitados a una próxima transmisión de Agenda 2014, siempre con invitados relevantes en la discusión pública nacional. Muchas gracias. También pueden ver nuestro programa en la página web de
del canal de San Bernardo, además de la transmisión por la frecuencia abierta. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.